nenas, para reconocer el límite y para reconocer el agresor que siempre se ve venir aún desde pequeño. Y después seguramente a los varones, pero la formación de las nenas en la prevención, en la construcción de su propia identidad autónoma. Igual, Mónica, yo creo que en el fondo, no sé si en las escuelas hay una cuestión de base que me parece que afecta a todo esto, que tiene que ver con que las mujeres, si las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo o no. Es decir, sobre la base de que hay una parte de la sociedad y de la cultura que entiende que la mujer no es dueña de su cuerpo y no es la única expresión o manifestación, la golpiza que le puede propinar un hombre o una mujer, sino todas las otras formas de violencia que están siendo autorizadas o toleradas a pesar de que llevamos 28 años continuos de ejercicio democrático, que esto de equipararnos en derechos tiene mucho que ver con un cambio de la cultura. Les quiero preguntar algo. ¿Ustedes piensan que con estas 260 muertes que se ha publicado ahora o las crónicas que vemos cotidianamente en los noticieros de violencia contra la mujer tienen que ver con que se conocen y denuncian más casos o con que hay más casos? Yo creo que ambas cosas deben estar sucediendo. Una es que en la medida que se difunden cifras, también autorizás a la persona que está sufriendo una situación de estas características a hacer la denuncia, y por el otro lado también es cierto que hay una cierta copia que se está viendo, porque cuando conocimos un caso de un famoso que incendió a su mujer, da la casualidad que después empiezan a aparecer tantos otros casos que utilizan la misma metodología. Entonces, me parece que ambas cosas. Y sabes que me acordaba también, en los albores, en los comienzos de la democracia, cuando se implementó el PAN, yo no sé si vos te acordás, que fue una de las primeras cosas que empezó a aparecer en las rondas, cuando las mujeres, se convocaba a las mujeres porque se trabajaba la problemática de la familia a partir de la madre, como eje central de la familia, cómo empezaron a aparecer justamente la denuncia de los casos de violencia familiar. Sí. Antes del 83 no se hablaba en este país de la violencia familiar. No, bueno, normal. ¿Se entiende? Se consideraba... Los años 80 en ese sentido fueron sumamente luminosos en lo que hace empezar a hablar. Cuando hablamos con los fiscales, está naturalizado. En los casos de trata y en los casos de violencia contra las mujeres, lo que nos dicen los fiscales es que la mayor dificultad que tienen es que está naturalizado en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, y está naturalizado en la justicia también. Y está naturalizado en un caso de trata es muy difícil. Es muy difícil, o muchas mujeres te dicen, no, él me pega lo normal. Por eso es el trabajo que está haciendo a mí me parece que ha habido como un retroceso también en esto de la naturalización de la mirada respecto de esto. Fíjate lo que pasa en las chicas, en los jovencitos, muchas veces en las imágenes los programas que a veces pasan ustedes de informes que hacen a la salida de los boliches. Sí. La naturalización de la violencia entre las mujeres también y de las mujeres hacia los hombres. Digo, hay un tema que tenemos que replanteárnoslo, por eso digo, desde nosotros institucionalmente, tomando la escuela, la enseñanza. Yo creo que a mí me parece que es un todo, ¿no? Es cómo modificar una relación que está de una manera tan naturalizada desde el inicio. Sí, donde falta el amor, hay mucha violencia y poco amor. Bueno, este viernes, sí, perdóname. Perdón, que vos decías recién cómo saber cuándo vamos a estar ante un violento. Pero en realidad lo que hay que modificar de fondo para que hombres y mujeres podamos vivir más felices en nuestro vínculo es justamente todo ese entramado de esa relación, ¿no? Entonces, cómo lo hacemos en las escuelas, cómo lo hacemos en la televisión, cómo lo hacemos en cada uno de los ámbitos. Yo digo, los medios de comunicación tenemos un rol increíble y tenemos muchas dificultades. Se puso a difundir como él se quedaba con un porcentaje de lo que trabajaban las mujeres. Se declaró proxeneta, le tuve que hacer una denuncia penal. El viernes esto lo dicen abiertamente. Yo digo, ¿cómo el Conferno reacciona? El viernes tuvimos el caso nuevamente de la Hiena Barrio, que viene un episodio de mucha violencia, aparece involucrado en otro que todavía está en una zona así un poco confusa, pero vuelve a aparecer y son personajes que de arriba se baja línea, ¿no? Sí, aquel que está en el espacio público, que es más o menos exitoso, su conducta pasó con Monzón, hacia abajo. Que no la mató, hasta una mujer. El tema es que se hace esto también perdón María, pero que se hace como un chiste, un cholulaje, no sé cómo mencionar, digamos, de qué modo se toman estos casos, porque en realidad pasó también en otro programa que la Mole Moli, que es muy querido en mi provincia, en todo el país,
dijo que le había pegado a su mujer y que su mujer por suerte nunca lo había denunciado. Más allá de la actitud del personaje, es todos los comentarios posteriores de un montón de programas alrededor de esto, como si fuera un chiste, como si fuera parte de una cosa tan... de la misma manera que los docentes deben estar preparados, formados para abordar esto en el aula, los comunicadores también debemos tener un resguardo hasta del uso de la terminología, de las palabras. En las palabras hay mucha ideología usadas en cualquier momento. Por lo mismo los docentes, cuando vienen un chico que se pelean así y el docente a veces, no con mala intención, pero dice, anda y pegale más fuerte. Yo creo que hay toda una cultura de la violencia, que el adulto no está para decirle a un chico pegale más fuerte. ¿Qué querías decir? No, quería decir que en el sentido de sensibilizar a los jueces, a los fiscales, la jueza Argibay de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está comenzando un programa de capacitación y de información para los fiscales y para el Poder Judicial en general. A los que también le comprende el machismo. Y son los que tienen que intervenir rápidamente en los casos de trata y violencia. Si el fiscal o si un juez no da una orden rápida esto puede implicar la vida. Destacar el trabajo que está haciendo la Corte, ¿no, María? La Corte Suprema está trabajando de una manera muy interesante con su oficina, llevando adelante este tipo de iniciativas que nosotros valoramos un montón. También el Consejo de la Mujer, tampoco, es cierto que tiene poco presupuesto, pero yo entiendo que a partir de la reglamentación el año pasado, ahora nombraron una nueva subsecretaria, Mariana Gras, que había hecho un muy buen trabajo en la Dirección de Juventud, ahora está trabajando en hacer refugios en todas las provincias, ahora está en Catamarca, en este momento, trabajando justamente en esto, y junto con ella nosotros pensamos una campaña de sensibilización desde el INADI, justamente para mostrar el cambio de concepto de violencia que justamente estableció la ley sancionada en el 2009, que la violencia, el término de violencia implica muchas cosas y hay que sensibilizar sobre este tema, y pusimos a disposición del tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, el 0800 del INADI, que es 0800-999-2345, las mujeres pueden llamar ahí y van a ser inmediatamente derivadas con el servicio de su provincia, ciudad o pueblo. Bueno, como en una solución pocos rápida. otros temas, todos, absolutamente todos, tenemos algo, alguna pequeña cosa para aportar a reducir el costo tremendo en sufrimiento y en vidas humanas que tiene el machismo. En el próximo bloque nos vamos a dedicar a algunas estrategias de defensa para las que están en dificultad.